¿Cómo está, señor rector? Ahora sí, buenos días. ¿Ya se posesionó, no se posesionó? ¿Cuándo se posesiona? Buenos días, doctor Francisco Morán. Muy buenos días, estimados amigos y radioescuchas de Radio Sucre, prestigiosa Radio Guayaquil, a los compañeros también y amigos que nos ven desde los medios digitales. Un saludo a la gente de la Universidad de Guayaquil, dispuesto a responder sus preguntas. Bueno, en todo caso, la posesión será el día 24 de marzo, miércoles 24 de marzo. El próximo miércoles 24 de marzo, 8 y 12, 8 y 12. Pero legalmente están pidiendo la nulidad de las elecciones. ¿Cómo va esta situación? Y la interventora, rectora encargada en estos momentos, está peleando a que eso no pase. La Asamblea Universitaria se ha pronunciado, que es el órgano mayor para nosotros, es decir, la comunidad completa, docentes, estudiantes, trabajadores administrativos, en casi 28.500 personas, es un récord, es algo histórico, la cantidad de personas que vinieron a sufragar y decir que basta ya a este tipo de intromisiones también legales. Una persona nada más que puso una medida cautelar y que extemporáneamente fue resuelta o sentenciada por parte de una jueza. Nosotros hemos dicho que lo importante es que la Asamblea Universitaria es la que se ha pronunciado y debe estar sobre todo esto, ¿no? Además que en la parte legal existen instancias que se van a ir resolviendo poco a poco. Una de ellas es la revocatoria de esta sentencia, que entiendo que las autoridades actuales han solicitado que se dé esa revocatoria porque esa medida cautelar obviamente carece de muchos principios fundamentales de la ley para aplicar justamente la medida cautelar. Lo que pedimos nosotros es que los jueces, en este caso la jueza, honre ese puesto que se lo ganó con mérito seguramente y que lea un poquito bien lo que ha ocurrido en la Universidad de Guayaquil y que haga la revocatoria, porque sabemos que puede haber sido de repente un documento malicioso el que puso el demandante, porque dice unas cosas que no son correctas. Por ejemplo, dice que no se socializó. Si no se hubiese socializado, no se hubiese inscrito el candidato que está reclamando. Si no se hubiese socializado, no hubiera 28.500 personas sufragando. Además, hubieron más de 96 candidatos postulantes a los puestos. Había 5 listas de trabajadores, 2 listas de docentes, 2 listas de estudiantes y 2 listas para rector y vicerrector. En el caso del candidato de la lista B, cuando su candidata a vicerrectora no cumplió algún requisito, tuvo el tiempo hasta de cambiarla. Es decir, el proceso ha sido limpio, ha sido claro, y la medida cautelar fue extemporánea por último. Entonces, hay muchas cosas que deberían revisarse en esa medida cautelar, y nosotros creemos que ya la elección ha sido una realidad, y solo falta la posesión para el día 24 de marzo. Doctor Morán, fines de los años 60, inicio de los 70, estaba en la universidad. Su papá era decano de la Facultad de Filosofía y Letras por varios años. Creo que su mamita también estuvo en la misma facultad en su momento. Mi papá fue decano en los 80 fue mi papá decano. En los 80. Era sido profesor, me imagino, en esa época, ¿no? Profesor en esa época. Correcto. Fines de los 60, inicio de los 70. La Facultad de Comunicación no era facultad, era escuela y estaba adscripta a la Facultad de Filosofía, sí. De Filosofía y Letras, correcto. Incluso la de lenguas también. Psicología en esa época, también. ¿cuántos años usted de psicología, lenguas o periodismo? En esos años, ¿cuántos años tenía usted, doctor Morán? Yo no tenía años, no nacía. Estaba en un ceviche. No nacía. ¿En qué año nació? Yo nací en el 74. El 74. Sí, sí. Yeah. Tengo 46 años ahorita, por cumplir los 47. Apegado siempre a la cuestión académica. Y apegado siempre a la cuestión académica, vio también todos los problemas políticos que ha llevado la Universidad de Guayaquil en su momento. Con esa vasta experiencia al lado de su familia, académicos todos, de mucho respeto,
esa experiencia que usted tiene, ¿cómo lo va a aplicar ahora en la Universidad de Guayaquil? Sí, en principio la aplicamos ya en la campaña, ¿no? Es decir, primero llegando a consensos, porque uno de los primeros problemas que tuvimos al principio de nuestra postura como candidatos es que hay mucho sectarismo, o había por lo menos mucho sectarismo, en cuestiones ideológicas, ¿no? Y yo siempre he sido, digamos así, independiente. Dentro de la universidad somos el movimiento independiente, no dependemos, esa es la palabra, de ningún partido político. Creemos que internamente la universidad puede resolver sus problemas con sus propios protagonistas, que somos nosotros, los profesores, administrativos, docentes, trabajadores, estudiantes, y no dependeríamos de ningún partido político, y de ahí comenzó ya un cambio. Es decir, yo tenía amigos, voy a poner colores solo por referencia para no decir los partidos políticos. Yo tenía amigos de color rojo, digámoslo así, y me decían, ¿por qué ahora eres rojo? Y yo tenía amigos de color azul y me decían, ¿por qué eres azul ahora? Y bueno, así fue pasando la campaña. Yo les decía, pero si lo importante es servir a la universidad, si nosotros respetamos la independencia o la autonomía de la universidad, debe comenzar desde la casa mismo. Y lo que pedimos después es que también desde afuera nos respeten. Así como creo que debe ser la autonomía, ¿no? Es decir, nosotros como universidad internamente tenemos que tener el servicio de la universidad. Hacia afuera todos tenemos derecho a tener un partido político, alguna preferencia, pero hacia adentro es servir a la universidad. Con el tiempo de esto me ayudó obviamente. ¿Por qué? Porque con la experiencia que tenía en cuanto a conocer a mucha gente de diferentes tendencias políticas, se me hizo más sencillo decirles esto, sabes que esto es independiente, no necesitamos tener un partido. Entonces, en nuestro movimiento existen de varios partidos, obviamente, que hacia afuera, obviamente, a la final están en disputa de algo, pero hacia adentro está en el beneficio de la universidad. Y esto es, digamos, que gracias a esta experiencia de conocer a mucha gente, incluso mi padre, que en algún momento hizo mucha política, ya jubilado en este momento hace más de 8 años, digamos que ese fue el legado que me dejó, de la credibilidad de nuestra palabra, de lo que sí se puede hacer, de unir a mucha gente, solo para el beneficio de la Universidad de Guayaquil. Así que bueno, digamos que esa es la parte del legado que he recibido también. Ahora, doctor, hizo declaraciones ayer usted, 8/19, que quería ver ya dentro de su rectorado cómo evitar la intromisión, la intromisión sería de los consejos de las unidades, o como se llama, interventoras a la universidad. ¿Usted cree que eso valdría la pena hacerlo? Más allá de cualquier problema que tengan las intervenciones en las universidades del país, porque estamos hablando del país completo que reciben estas intervenciones de parte del CES, yo pienso que este sistema debe ya ser cesado, lo que son las intervenciones, porque las universidades se pueden controlar internamente. Además, en el caso de la Universidad de Guayaquil, tiene su auditoría interna que es manejada por la Contraloría y organismos externos que sí saben controlar también esto. Si hay algún problema más fuerte que de Contraloría, ¿qué pasó? Miren que hace poco un rector no cumplió con algo, la Contraloría accionó, destituyó, y debió haber seguido lo normal, pues no. Es decir, los órganos que tienen que controlar las universidades sí funcionan. Entonces, la intervención yo creo que está de más todavía, más allá que puedan ser buenas o malas sus resultados que desconocemos todavía nosotros, hasta que no lleguemos obviamente a posicionarnos y saber los informes que se han enviado, obviamente al CES, revisarlos, pero en todo caso, como concepto general, estamos en contra de las intervenciones y mucho más de las intromisiones, porque todavía es más perversa la intromisión legal. Una persona, porque se le ocurrió poner una medida cautelar, puede paralizar 28.000 almas, una sola persona. Entonces, esas cosas también es lo que ha trastocado mucho la democracia en la universidad, y yo creo que hay que decir ya basta. Yo les decía basta a las intromisiones, basta a las intervenciones. Solamente en un país como este, cuando se aplicó la LOE hace más de 10 años ya, ocurren estas cosas. En otros países del mundo se respeta la universidad, se genera investigación, al profesor se le favorece para que desarrolle su investigación. Aquí con la LOE prácticamente
al profesor investigador lo ubica como un administrativo dentro de la OSEC también. Es una cosa que no pasa en ningún lugar del mundo, donde el profesor también es parte del sector público y se lo trata como administrativo. Y no está mal que traten de ubicarlo en algún lugar legal también al docente, pero para eso está la LOES. La LOES debe focalizarse en el docente universitario también. Y de ahí salen normalmente todos los reglamentos para el docente, para que se genere investigación, porque si no se va a detener mucho eso. Entonces nosotros creemos que obviamente darle tanto poder a dañar nuestra autonomía, una autonomía que debe ser responsable y que nosotros creemos que obviamente, como ya les dije en este momento, que debe ser obviamente observada por la Contraloría, Fiscalía y todos los organismos que ya existen para este fin, pues, ¿no? Doctor, usted entró a la universidad, 823, vio la actuación de la intervención de los interventores de la universidad que la dirigía el doctor Roberto Pazley. ¿Cómo vio la actuación del doctor Pazley y todo el grupo que realmente le ha dado un cambio a la Universidad de Guayaquil? Yo lo he comentado antes y he dicho que vamos a sentarnos primero obviamente, conocer sobre los informes del CES para ver cuáles han sido las fortalezas que se han dejado para continuarlas y obviamente en los que no se ha hecho comenzar a hacerlas. Y sobre eso nosotros vamos a trabajar. Hay cosas interesantes como la ciclovía, que está del lado de la Delta y que debe llegar hasta Guayarte y obviamente por el lado también del Malecón. Es algo interesante que lo han hecho los académicos de la universidad junto con el municipio de Guayaquil. Es un buen avance. El convenio con CENEL, que me parece también interesante, que van a poner una planta eléctrica. Eso es importante si nosotros queremos hacer una infraestructura tecnológica y obviamente climatizar todos los edificios, si hace necesario esa planta eléctrica, que sé que ya está en camino por parte de CENEL y la Universidad de Guayaquil. El cerramiento que se ha hecho perimetral, tendremos que observar cuál es cómo está constituido ese contrato. En principio, tendremos que ver cómo funciona ya cuando se aplique la presencialidad. Por el momento, obviamente, solo hemos ido el día de las elecciones, pero ya tendremos que ver cómo funciona cuando esté completamente activa la presencialidad. Por el momento, tendríamos que observar simplemente el contrato, ¿no? Y de ahí, la fortaleza de la universidad siempre son sus profesores, obviamente, sus profesores que se han estado capacitando durante todo este tiempo. Este año tendremos más de 100 PhDs, que han ido a estudiar a Argentina, a Perú, a Colombia, Chile, Venezuela, España. Entonces eso va a ser una fortaleza grande también para la universidad. Realmente es importantísimo porque la Universidad de Guayaquil, usted sabe que anteriormente hacía temblar gobiernos, incluso a dictaduras militares. Pero de un tiempo acá se vino a desmoronar todo eso por la politiquería, mi querido doctor. Dios quiera se vuelva a recuperar toda esa fuerza que en su momento tuvo la Universidad de Guayaquil. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas, por favor. 825, economista. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, doctor Morán. Usted hablaba hace un momento de que la autonomía universitaria debe ser responsable en su gestión, en sus acciones, en definitiva. Debemos colegir que en algún momento esa autonomía universitaria fue irresponsable, se la manejó de manera irresponsable por las autoridades que en su momento estaban al frente de la universidad, de manera específica la de Guayaquil. Yo pienso que más bien fue la ley que amordazó la autonomía. La LOES puso tantos parámetros para la autonomía que al final esa autonomía se perdió. Usted no puede hablar de autonomía cuando un organismo como el CES reglamenta alguna cosa y suprime algo dentro de una universidad. Miren que tuvimos ese problema, tenemos ya 2 intervenciones y que
se pudiera haber resuelto de manera sencilla al final si la propia universidad hubiese generado ese cambio, ¿no? Pero lamentablemente ocurrió que la ley le permite al CES hacer intervenciones y esto ha pasado casi ya 8 años. 8 años, y en la primera intervención fue algo terrible. Pusieron gente que no era ni educadora, nunca había sido nada en educación. Pusieron personas que en su vida conocían la universidad. Y bueno, terminó en eso, en una democracia fallida inmediatamente que ocurrió, que se fue la primera intervención. Yo pienso que fue una terrible intervención la primera, en el sentido de que no había ni un solo educador ahí. No había alguien ni con título de PhD, era terrible eso. Y apenas terminó esa intervención, que duró casi 4 años, esa democracia fue muy frágil. ¿Por qué? Porque la reforma del estatuto se dio mal. El estatuto universitario nuestro tiene una camisa de fuerza también hecha para intervención. Nosotros por eso también hemos pedido o hemos ofertado como plan nuestro la reforma del estatuto universitario. Es decir, hay cosas que ahora hay que ser más participativos. Ese estatuto que tenemos obviamente está hecho como para una intervención y nosotros ya no somos parte de esto, ¿no? Oiga, o sea, doctor, termina la intervención y se viene obviamente la democracia, y para eso hay que participar. Vamos a hacer comisiones obviamente en cada facultad para que hagan propuestas de reforma del estatuto. Eso le iba a decir, doctor, porque con todo lo que usted está mencionando, daría la impresión que toda la estructura legal que se ha generado a lo largo de los años la han hecho personas que no han tenido ninguna formación universitaria, aparentemente. ¿Cómo el Consejo de Educación Superior, el CES, atente contra la misma condición de la universidad en términos generales del país? Bueno, una de las condiciones para ser miembro del CES es no pertenecer a una universidad, cosa media rara, ¿sí? Porque se entiende que un Consejo de Educación Superior por lo menos debe haber un rector o un rector, 2 o 3 rectores elegidos, o personas que hayan sido elegidos, ¿no? En realidad casi la mitad son puestos por el gobierno de turno y los otros por méritos. Sabrá cómo llegaron a esos méritos, pero en todo caso yo creo que no representan a la Universidad Ecuatoriana. Yo creo que no lo representan porque debería haber gente ahí de las universidades, rectores. Sin palanqueo y sin dedeo. ¿Cuál va a ser su labor al frente de la Universidad de Guayaquil? Usted decía hace un momento que estaba esperando informes para conocer la situación de la universidad, pero obviamente usted, su padre, toda su familia, vinculado a la universidad por décadas, deben de conocer con bastante precisión los males que tiene la Universidad de Guayaquil. ¿Cuáles son esos desde su punto de vista? ¿Cómo encararlos, sobre todo en el aspecto académico? Sí, lo primero que se encuentra en la universidad es obviamente que había un sectarismo fuerte, político. Al haber una estructura, como le decía, de intervención, se perdió esa parte de la participación, la parte humana. En algunos niveles no se atendía bien al mismo profesorado. Entonces, primero lo que vamos a hacer obviamente es rescatar. En principio tendremos un rectorado de puertas abiertas. Haremos que se reforme el estatuto con la participación de todos, que se sientan escuchados, que se sientan obviamente parte de este estatuto. A continuación debemos obviamente las alzas salariales, que se lo merecen los profesores, lo que es la recategorización, revalorización, promoción. Y en el caso de los compañeros administrativos hay que dar la reclasificación de sus puestos de trabajo, un concurso de méritos cerrados que tiene por años detenido. En el caso de los compañeros trabajadores, la firma de su contrato colectivo que por casi 10 años no ha sido firmado. Son cosas que primero hay que arreglar la parte humana, porque yo creo que en la otra parte, en la académica, tenemos profesores excelentes y ustedes deben saberlo, obviamente, nuestros profesores están en todas las universidades de este país y afuera también, pero entonces lo que tenemos que hacer es rescatar a estos profesores que están ahorita dando clases en otros posgrados y crear nuestros programas de posgrado para recuperar esta planta docente de posgrado que sí la tenemos y que está dando ayuda a todas las universidades del país. Usted vea en cualquier programa de posgrado, va a encontrar profesores de la Universidad de Guayaquil, en los mejores, incluso exteriores, como le digo, hacia afuera también. Es eso, sobre todo también, recuperar la parte humana y luego, obviamente, con eso fortalecer más la parte académica, que yo creo que sí es un fuerte nuestro.
Muchísimas gracias de mi parte, mi querido doctor Morán. Éxitos en su gestión y sí, coincido con usted. Hay muy buenos profesores en la Universidad de Guayaquil, pero habiendo salido también de esa misma universidad, reconozco que hay un montón también de muy malos profesores. Gracias de mi parte, mi querido doctor Morán, y reitero el éxito en su gestión. Licenciado. Así es, doctor. Sinceramente le agradecemos y lo vamos a seguir molestando siempre, doctor, para consultarles cómo va el desenvolvimiento de la universidad. Le agradecemos, doctor, y se despide, doctor Francisco Morán Peña, rector electo de la Universidad de Guayaquil. Gracias, amigos de Radio Sucre, como he dicho, siempre una prestigiosa radio de Guayaquil para el Ecuador y al mundo ahora por los medios digitales. Un saludo a los compañeros de la Universidad de Guayaquil. Pasen bien.